Isidro Aguillo, nuestro invitado, es el responsable del laboratorio de cibermetría del Centro de Ciencias Sociales y Humanas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. Cuéntanos un poco sobre tu trabajo con CSIC, Isidro, en concreto, qué es la cibermetría y cómo la aplicas al mundo universitario. Sí, bueno, nosotros empezamos a trabajar a mediados de los 90, cuando descubrimos que una de las mejores maneras de aproximarse al mundo web es el análisis cuantitativo. Entonces, cibermetría es simplemente eso, el análisis del ciberespacio desde un punto de vista cuantitativo. Lo que pasa es que en realidad es un poco más restringido porque trabajamos fundamentalmente en lo que es el mundo de la investigación, bien en universidades o centros de investigación o en centros como pueden ser hospitales o instituciones privadas, empresas, etcétera. Entonces, la aproximación es siempre cuantitativa y a través de ver cómo la comunicación de la investigación, de la academia, etcétera, se realiza a través de la web. Eres licenciado en biología con especialidad en zoología por la Universidad Complutense de Correcto. Madrid. Y aquí como biólogo hay una pregunta que me gustaría hacerte, que le estoy haciendo a los diferentes biólogos que están entrevistando. ¿Cabe la posibilidad, en tu opinión, de que esta pandemia que estamos viviendo haya sido creada artificialmente en un laboratorio? ¿Es posible? ¿Cómo lo ves tú? Vamos a ver, sería posible, pero ya se ha demostrado que no es tal, porque el análisis genético, a pesar de lo que digan algunas personas con poco conocimiento, ya está tan avanzado que hoy es posible para cualquier biólogo, no hace falta que tenga unos laboratorios muy sofisticados, hacer análisis genéticos que demuestran que es totalmente natural, es un virus totalmente natural. Si hubiera habido alguna manipulación, esto se hubiera descubierto y realmente no es el caso. Es decir, es posible. De hecho, es una realidad que es muy peligrosa para el futuro porque la manipulación genética está avanzando muy rápidamente, algunos resultados muy positivos ya, pero hoy por hoy, relativo al COVID-19, el COVID-19 es totalmente natural. ¿Cabría la posibilidad de que en el futuro se experimentara con este tipo de virus como armamento biológico? ¿Lo ves posible? Bueno, yo creo que de hecho ya se está experimentando con otros muchos virus y otros agentes. A pesar de que existe un tratado internacional de prohibición de armas biológicas, se sabe positivamente que hay varios países que están desarrollando este tipo de investigaciones y de hecho pues es muy peculiar que los únicos reservorios de la viruela, Estados Unidos y Rusia, que eventualmente seguramente están haciendo experimentos con ella. Esa es otra consecuencia del virus, ¿no? Todos estamos hiperconectados a las redes como comunicador científico y como editor de diferentes publicaciones, y has estado siempre metido en el mundo de la comunicación científica. ¿Cómo ha ido cambiando con el tema de la digitalización y de las redes sociales y del YouTube y en fin? ¿Cómo ha ido evolucionando el tema de la comunicación? Bueno, yo creo que ha sido sobre todo la globalización. La digitalización en realidad no ha cambiado sustancialmente algunos de los procesos de comunicación científica. Por ejemplo, la revista digital no es más que una colección de PDFs, lo mismo que la revista en papel no era más que una colección de artículos divididos por páginas. En ese sentido, no ha cambiado tanto. Lo que sí ha cambiado sustancialmente es que ahora desde cualquier lugar, sobre todo con la irrupción del acceso abierto, tú tienes acceso a una cantidad de información que previamente no tenías. Es decir, hoy por hoy hay millones de artículos científicos que antes solo estaban disponibles en algunas grandes bibliotecas universitarias, que ahora cualquier usuario de casi cualquier lugar del mundo puede acceder a ellas. Sin embargo, lo que es el proceso, que algunos esperábamos que se hubiera profundizado, por ejemplo, en el modo de comunicación, pues no ha cambiado sustancialmente. El artículo científico sigue siendo la unidad, y es el artículo convencional. Ha pasado de ser un formato en papel a un fichero PDF, pero no ha habido un cambio sustancial. Ha habido algunas mejoras. Ahora, por ejemplo, se puede acceder a los datos, pues todo lo que es la ciencia abierta, pues permite que, por ejemplo, ya no solo tengamos acceso al texto, sino a los datos en bruto y podamos analizarlos. Pero, en principio, la unidad de comunicación sigue siendo la misma. Las revistas mismas pues siguen siendo el canal principal, aunque ahora mismo con el tema de los preprints, los portales de preprints, pudiera ser que por primera vez se esté cuestionando la revista Comunidad. Me resulta interesante. ¿En qué sentido se está cuestionando a la revista Comunidad? Bueno, ahora, el tema fundamental es que la revista siempre ha tenido
la ventaja del peer review, es decir, la revisión por pares. Esto le daba pues, un marchamo de calidad, un sello de que lo que se estaba comunicando pues, era de calidad, de que había sido revisado por colegas, etc. Ahora mismo, con la irrupción de los preprints, pues hay que pensar sobre todo en Archive, el servicio de preprints de los físicos, pues se puede comunicar perfectamente antes incluso de que se haga esa revisión por pares, o esa revisión por pares ya no se necesita hacer directamente a través de un editor, que es el editor de la revista, que de alguna manera controla todo ese proceso, sino que simplemente depositándolo en un portal web, pues ese preprint ya adquiere un cierto estatus y se puede comunicar. Y la gente lo está utilizando. En el caso de Archive ha sido un éxito total. Hay otras disciplinas donde el proceso todavía es más lento, pero que cabe posible que se dé en el futuro. Y yo diría que dentro de lo que es el año que viene, la principal iniciativa, que es la iniciativa europea, ellos van a poner un portal para publicar en abierto todos los resultados de los proyectos financiados por la Unión Europea, pues eso puede ser un cambio de paradigma importante. Puede ser la puerta que todavía no se habría abierto del todo para que esas plataformas de preprints o incluso de postprints, pero digamos de una manera más flexible, tengan éxito finalmente. Para quienes no lo sepan, ¿podrías explicar lo que significa un postprint, un preprint? Sí, bueno, es lo que estaba comentando. Básicamente es el tema de la revisión por pares. Cuando alguien prepara un trabajo, este trabajo puede tener problemas formales o problemas de contenidos. Entonces, tradicionalmente la misión del editor era pues, evitar ese tipo de problemas, bien directamente en el caso de los problemas formales, o bien mandándolo a colegas para que hagan la revisión en cuanto a que la calidad de los contenidos pues, era adecuada. Ahora mismo se está yendo a otro proceso que es el Open Peer Review, donde el que hace la revisión puede ser cualquiera, entonces no hace falta que sea justamente antes de que se publique. Entonces, el tema del preprint es que antes de que se produzca esa evaluación por pares ya está disponible al público, cualquiera puede hacer algún tipo de evaluación de esos contenidos y el autor puede corregirlo en la medida que él estime oportuno. Cuando ya adquiere una forma definitiva, pues ya hablaríamos de un postprint. Tradicionalmente las revistas solo publicaban el postprint, es decir, el artículo final ya revisado por 2 o 3 revisores y que además casi nunca admitía una revisión, un cambio, es decir, la versión que se publicaba era definitiva. Ahora digamos que es un poco más dinámico. Un artículo se puede publicar, puede recibir críticas constructivas y modificarse extensamente y aparecer una segunda versión o una tercera versión sin que ello signifique que necesariamente sea definitiva. Y en este sentido, ¿cuál sería la importancia de un ranking, por ejemplo, en la manera de establecer una jerarquía entre estas diferentes publicaciones que van apareciendo? ¿Siguen siendo los rankings un método efectivo para medir el impacto de una publicación? Bueno, yo creo que los rankings pueden ser útiles si fuerzan de alguna manera determinadas buenas prácticas. Es decir, el ranking que solamente mide, pues no sé, el número de citas o ciertos aspectos de calidad formal, pues sin más, sin que ello repercuta necesariamente en que los editores o los autores sigan esas indicaciones, yo creo que tiene un valor limitado. Yo veo los rankings sobre todo útiles a la hora de ver qué posibles malas prácticas se están haciendo o qué posibles mejores prácticas se pueden realizar. Y en ese sentido, yo lo que apostaría es por la diversidad de los indicadores. Es decir, el gran problema que tienen los rankings ahora es que apenas se basan en uno o dos indicadores, por ejemplo, el infame factor de impacto o cualquiera de estos similares, cuando, por ejemplo, en un mundo globalizado como estamos ahora, se deberían considerar, pues, por ejemplo, algo tan importante como el impacto social. Es decir, aquellos rankings que se han hecho hasta ahora raramente han tenido en cuenta ese tipo de variables. Hablaría impacto social, impacto ecológico, medioambiental, impacto tecnológico, que en algunos casos ya se había ocurrido, o, por ejemplo, una cosa que yo he echado en faltar en la pregunta anterior que me has comentado sobre la evolución de las revistas, es que las revistas deberían crear comunidad, es decir, que sean un foro de intercambio. Eso ahora mismo lo están haciendo, pues, por ejemplo, redes sociales como puede ser ResearchGate.
pero ResearchGate es demasiado global, demasiado amplia, mientras que, por ejemplo, una revista de una cierta especialidad para una comunidad relativamente cerrada, pues debería intentar no solo publicar los resultados de los autores de esa comunidad, sino servir a la comunidad. Pues, por ejemplo, para intercambio de metodologías, intercambio de herramientas, promocionar, por ejemplo, a los jóvenes, a los juniors, a los autores juniors que están empezando, divulgar las tesis que se están haciendo, ofrecer puestos de trabajo. Es decir, yo veo el futuro de la revista uniéndose a lo que en algún momento ahora están ofreciendo las redes sociales. Pues, por ejemplo, pensemos LinkedIn, que es una herramienta muy interesante para buscar trabajo por parte de los investigadores juniors, o el caso que he señalado de ResearchGate, donde el sistema de preguntas y respuestas puede ayudar ya no solamente a los jóvenes, sino a colegas del mismo nivel a compartir datos, a compartir metodologías. Me parece sumamente interesante. Es lo que estamos intentando nosotros un poco hacer con Reddit también, crear comunidad, ¿no? Sí. Sí, y yo es que creo que esto es la clave importante. Lo que nos demuestra la web 2.0, la web social, como quiera llamarse, es que precisamente lo que nos ofrece es lo que antes era muy complicado, el que solo nos veíamos con nuestros colegas en congresos, que podrían ser en sitios remotos, que eran caros de asistir o caros de organizar, pues ahora la red nos ofrece esa posibilidad. Pues yo creo que es fundamental que la aprovechemos. Cada vez va a ser más complicado que los congresos físicos se realicen. Evidentemente la pandemia lo está demostrando. Y yo creo que todas esas posibilidades que ofrecía la reunión física ahora se puede extender al mundo virtual, con una ventaja añadida, que antes, pues por ejemplo, colegas de países en vías de desarrollo, pues nuestros colegas latinoamericanos, que en general no tenían acceso a estas reuniones o que tenían dificultad, incluso directamente acceso a las publicaciones, pues que se piense en ellos, que no sea una ciencia elitista, sino una ciencia mucho más democrática. ¿Cómo ves el resurgimiento en el mundo del movimiento anticientífico, antivacunas, negacionista del impacto humano sobre el cambio climático? Está resurgiendo con fuerza y tiene mucho apoyo político también este movimiento, ¿no? Bueno, yo es que no diría de resurgimiento, siempre ha existido. Existía ya en el siglo XIX, ha sido amplio en el siglo XX y lamentablemente lo tenemos ahora. Lo que ocurre es que aquí tenemos el problema de precisamente las propias redes sociales, la Internet, ha hecho posible que tengan mucho más impacto, que se les conozca más. Hay un problema muy serio, muy grave, que a mí me preocupa especialmente, que se le da equivalencia a la opinión científica, a la opinión paracientífica. En los media se les da igualdad de oportunidades para que expresen sus opiniones, tanto a los científicos como a los anticientíficos. Yo creo que este es un grave error y esto las autoridades deberían intervenir para que esto no ocurra, porque realmente el atender a los resultados científicos puede ser complicado en algunos casos para el ciudadano en general, y yo creo que precisamente hay una responsabilidad social por parte de los medios para no dar tanto espacio, ni siquiera ese nivel de igualdad de tratamiento a los anticientíficos. Deciros que me parece muy interesante el producto que hacéis. Aunque no te lo creas, yo lo conozco desde que empezó, incluso te diría, desde que antes que empezara, porque nació en un despacho enfrente del mío. Así que me alegro mucho de que haya no solo evolucionado, sino madurado, y que desde luego estáis haciendo una labor excelente y os animo a continuar con ello.